Agradecemos a todos su presencia acá. Ahorita tenemos estudiantes que van a hacer la presentación de los escritores. Esperamos que este evento realmente sea beneficioso para ustedes. Bienvenidos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. A continuación les presentaremos a nuestros invitados, dos escritores del Caribe que expresan una realidad con diferentes plumas, filigranas que transforman y generan influencia en nuestro contexto. Ambos tienen en común una sola tinta, cifrada con pasión, que representa nuestra cultura maravillosa y diversa en todas sus dimensiones. Nuestro primer invitado es Jesús David Cuelpas Pedrosa, licenciado en Español y Literatura, escritor y gestor cultural, nacido en Ovejas, Sucre en 1973. Desde hace 20 años vive en Cartagena de Indias, ciudad en la que labora y se dedica a escribir, a promover y participar de acciones culturales relacionadas con la pedagogía, el pensamiento y la literatura. Ha participado activamente en varios talleres literarios de la ciudad y ha escrito varios libros, entre los cuales se encuentran publicados los 2 libros de poemas titulados Los anuncios de cualquier soledad y Parábola del vacío, además de varias publicaciones sencillas en las que aparecen algunos de sus poemas sueltos y una breve reflexión ensayística titulada Entre el peligro y la salvación. Bienvenido. Nuestro segundo invitado es Emiro Santos García. Él es colombiano, egresado de la Universidad de Cartagena de Lingüística y Literatura. Hizo un magíster en la Universidad del Atlántico en Literatura Hispanoamericana y del Caribe. Entre sus reconocimientos está el ser ganador de la 4ª convocatoria de premios y becas distritales a la creación y a la investigación artística y cultural de Cartagena. En el año 2004 con el cuento Instituto de Patrimonio. Fue ganador de la beca de investigación Virginia Gutiérrez de Pineda. Y también ha sido ganador de la 25ª beca de investigación cultural Héctor Rojas Erazo. Entre sus publicaciones se encuentran artículos, entre los más importantes, El Cosmo del Ocaso de los Hombres y Yo, Tituba, la Bruja Negra de Salem. Ha publicado más de 8 libros, entre los más importantes están El Vértice de la Noche y Retorno a las Catedrales. Bienvenidos. ¿Por qué me das el micrófono a mí primero? Tú siempre trancándome. Muy buenas tardes, ¿cómo han pasado? Oye, Miro, hay algo que me gusta de esta tarde acá. No sé, en estos días, hace unos meses para acá me ando encontrando herraduras, de esas que dejan los caballos tiradas, y llego al salón y veo, al salón acostumbrado, la gente enfrente, sino así me dice la profesora Guillermina, es un salón de herradura. Y bueno, las herraduras, aunque yo no creo en todos estos poderes taumatúrgicos, parece que me están trayendo suerte. Es un placer estar esta tarde, uno al lado de un gran amigo, nos amista la literatura, la escritura y las conversaciones casuales en cualquier esquina del centro de Cartagena, y lo otro, estar frente a un público que, por lo que vi, gozó lo que acaba de suceder acá, ¿no? Esa música coral que de una u otra forma nos lleva a esa experiencia de arrobamiento de lo sublime, algo de lo que hablábamos hace unos días, y creo, por lo que averigüé, también es un público que está muy emparentado con lo de la salud. Es decir, acá hay personas que aspiran a ser médicos, están en camino de ser odontólogos, y sabes que yo he tenido muy buena experiencia de la literatura con este tipo de personas. Normalmente, y si revisamos un poco la historia de la literatura, nos encontramos con que muchos médicos han sido también muy buenos escritores, lo que quiere decir que en medio de este público debe haber gente con muy buen feeling literario. Seguramente habrán algunos que escriban, que estarán dando sus primeros pininos, o que quién sabe habrán avanzado ya en ese camino de la literatura, que va casi de la mano con esa profesión tan humana como la de la medicina o cualquier otra de las áreas relacionadas con ella. ¿No te parece, Miro? Sí, así es, Jesús. Bueno, ante todo, dar gracias pues, por la invitación, estar aquí compartiendo contigo. Parece que esta de las herraduras siempre une a que terminemos conversando sobre literatura. Gracias pues a la profesora Rosemary Pacheco y a la profesora Guillermina que nos han traído aquí. Y bueno, sí, efectivamente, Jesús, yo creo que a veces las cosas prefiguran o simbolizan situaciones, ¿no? Desde hace aproximadamente una semana más o menos, yo estaba buscando encontrarme con Jesús.
por una razón bastante prosaica, pero que para mí es significativa, y es el hecho de que la última vez que me vi con Jesús tenía un libro que yo quería muchísimo, un libro que necesitaba y que había comprado, el último que quedaba en la Librería Nacional, un libro titulado Filosofía y Poesía, de una gran filósofa española llamada María Zambrano. Por supuesto que estoy agradecido de estar aquí, pero también íntimamente estoy agradecido pues, de estar aquí para decirle que lo conseguí, no en Cartagena, pero bueno, Jesús, de alguna manera hay que presumir ciertas adquisiciones, sobre todo cuando no te quieren prestar los libros, porque saben que no los van a devolver. Así es. Entonces, no, efectivamente, pues claro, la escritura es un asunto que está continuamente en nuestras manos, en nuestro pensamiento. No necesariamente hay que ser escritor para escribir. De hecho, creo que es un nombre bastante peligroso, ¿no? Escritor. ¿Qué es un escritor? ¿Y qué hace o qué se supone que debe hacer un escritor? Porque básicamente son personas que hacen libros, aparentemente, para que nosotros los leamos, pero cuando nos referimos a escritor siempre estamos pensando en la persona que se presentará en una feria de un libro, que estará hablando de cómo escribe, y hay que reconocerlo. En realidad los escritores, si hacen libros, es porque son más interesantes en lo que escriben que presencialmente, ¿no? Ya recomendaba Raúl Gómez Hattin que había que tener cuidado con los poetas, también hay que tener cuidado con los novelistas. Entonces, sí, Jesús, yo creo que aquí vamos a intentar conversar un poco, hablar y sobre todo a compartir experiencias de escritura. Más allá de si ser escritor o no, creo que esa pregunta debe quedar como en suspenso hasta el fin de los tiempos, pero por lo pronto, ¿qué hacen ciertas personas que deciden dedicar su tiempo a escribir? Emilio, si lanzas una pregunta, no das una respuesta, ¿cierto? Y eso es un proceso un tanto peligroso desde la retórica. ¿A quién le vas a dar esa responsabilidad? A mí no, a mí no. Imagínense, responder a esa pregunta, ¿qué es un escritor? Yo estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de decir, no, de pronto uno se asume como alguien que escribe, le comentaba a un estudiante con quien conversaba hace un rato, que se puede escribir en diferentes niveles. Yo creo que la mayoría de la gente en algún momento ha escrito y puede escribir como una terapia, una forma de desbocar. Hay mucha gente que usa diario, seguramente entre quienes están acá tienen la costumbre algunos del diario, o de pronto lo habrán desplazado a esta herramienta tecnológica del celular y se van guardando cosas allí, ¿no? Y eso es una forma de escribir. Ahora, que la escritura se asuma de manera profesional, ya digamos alguien que de pronto pretende publicar libros con diferentes fines, es otra cosa, ¿no? De pronto ya me quita un poco más de conocimiento en relación con algunas líneas, y un oficio que en su debido momento vendrán a nutrirse a través de las lecturas, de sus relaciones con otros escritores, de la ida a talleres literarios o de la asistencia a espacios como estos, ¿no? Me gustó que en lo que dijiste citaste a algunos autores, entre ellos a Raúl Gómez Hattin, ¿cierto? Hay una especie de mitología o mitografía sobre Raúl Gómez Hattin en esta ciudad, y seguro de quienes están acá, algunos en algún momento escucharon de él o habrán escuchado algunos de sus poemas tan conocidos de este autor, que precisamente era, digamos que escritor o poeta, pero que había una vida que iba como en medio de la accidentalidad, que lo llevaba a esa literatura y luego lo alejaba de ella, ¿no? A mí me gusta mucho un poema de Raúl que te voy a dedicar esta tarde por estarme restregando un libro en la cara. Yo lo conseguí primero, Emilio. ¿Sabes? ¿Te acuerdas un poema que voy a tratar de citarlo bien? Dice: yo tengo para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del Sinú. Oye, estamos en la Universidad del Sinú, ¿cierto? Sí. Un corazón de mango del Sinú, oloroso, genuino, amable y tierno. Mi resto es una llaga, una tierra de nadie, una pedrada, un abrir y cerrar de ojos en noche ajena, unas manos que asesinan fantasmas y un consejo: no te encuentres conmigo. ¿Sí recuerdas ese poema? Sí. Efectivamente, Jesús, gracias por esa dedicación de ese poema, especialmente de un poeta tan entrañable y curiosamente tan poco comprendido como Raúl Gómez Hattin. Decías que no podíamos responder, o incluso que
era inquietante esa pregunta de qué ser un escritor. Y uno podría construir un manual de maneras de cómo identificar a personas que escriben o que se llaman escritores. Y puede llevarse grandes frustraciones. La primera de ellas es que hace mucho calor en Cartagena. Y ser un escritor en una ciudad donde no sube la niebla, porque estamos acostumbrados a los escritores que van con gabardina, completamente por las calles de Londres, pensando en cómo van a imaginar su literatura, o cuando no se tiene el talento de saber fumar un cigarrillo, hay ciertas inquietudes a la hora de entonces si se está correspondiendo a la imagen del escritor. O aún más, hay escritores que deciden no trabajar ni en máquina de escribir, ni en computador, ni tampoco en un cuaderno especial, sino sencillamente en hojas que van encontrando en diferentes lugares y van anotando historias o en el celular. Entonces aquí hay un asunto que deberíamos comenzar primero desacralizando esa idea de que para escribir hay que hacer como hacía por ejemplo Balzac. Balzac no podía escribir una novela si no se vestía de monje. ¿Y dónde uno puede conseguir en estos momentos una túnica de monje, no? Haruki Murakami, que es un autor que ha amenazado varias veces con ganarse el Nobel, dice que para poder escribir tiene que correr mucho en la mañana, incluso 4 kilómetros, para poder ejercitar la mente y comenzar a escribir. Hay otros autores como Hemingway que necesitaban escribir siempre de pie. No podían sentarse porque no les salía nada, era como una especie de L que para vencer a Kira tenían que estar montados de cierta manera con sus pies, porque si no, no funcionaba. Entonces hay una cantidad de ritos y hay también una cantidad de estereotipos que le hacen pensar a uno que aunque escriba tal vez no tenga la dignidad del escritor. Pero muchas veces, señores, esas leyendas que llegan a nosotros llegan a partir precisamente de los amigos. Es decir, de personas que hablan de lo que hace su otro amigo y uno siempre tiene la tentación a mitificar, a falsear o a jugarle bromas a los compañeros. Y mucho lo que llamamos con seriedad literatura es precisamente eso, una historia que se ha contado sobre otra persona que contó sobre algo, pero que cuando llegan a nosotros los libros llegan con esa dignidad del tiempo. Por ejemplo, Jesús, hace poco estaba viendo una noticia que encontraron los primeros textos escritos. Y esos primeros textos escritos no son, como nosotros habíamos imaginado, los grandes poemas de Homero, ni los grandes poemas de Gilgamesh, ni siquiera la Biblia, ni otros textos, sino que eran cifras de contabilidad. Y eran textos. Y eran los primeros escritores de la humanidad. Personas que contaban números para representar con una figurita una oveja o un carnero. ¿Cómo desde ese entonces llegamos hasta esta altura en la cual el libro tiene una dignidad casi que sagrada en el sentido moderno, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Lo sagrado del libro. Bueno, antes de mirar ese sagrado que tú acabas de mencionar, ¿cierto? El libro como tal, algo que le genera a mucha gente, le genera pavor. No sé, desde que Gutenberg se ideó la imprenta, han estado circulando, dicen que favoreció, la invención del libro favoreció el hecho de que el pensamiento como tal se propagara, de que la mayoría de la gente accediera a la posibilidad de la lectura y la escritura, pero hoy día ahí, parece que estuviese pasando un fenómeno contrario, ¿no? La gente mira los libros y lo hace desde cierta distancia, mira los títulos y de pronto prefiere títulos más suaves, más ligeros, que de pronto encontrarse con algo como el sentimiento trágico de la vida de Unamuno, ¿sí? Que es el libro que cargo por acá, o ese título pesado, filosofía y poesía, dos elementos que están ahí en la abstracción, que mucha gente a veces dice poesía y normalmente lo está relacionando con el amor, ¿cierto? Entonces está ese sagrado, que es el libro como tal, pero que a la vez está hoy día en pelea con otros formatos, como por ejemplo el mismo libro digital, ¿cierto? Y hay muchos chicos y jóvenes, hasta adultos, accediendo a ciertas plataformas que les permiten escribir y publicar muchas veces sin el proceso de corrección que la escritura como tal, hasta cierto punto, cuando ya se asume como algo profesional, amerita una cierta responsabilidad de corrección. No, ahí va el texto, pero bueno, se mueve uno en esa dicotomía, el libro, los otros formatos, el acercamiento del público a esos libros, y a mí, más que la escritura, me preocupa la falta de lectura. Y la falta de lectura
no de los libros de pronto técnicos o profesionales que necesitan, por ejemplo, las personas que están en el público para formarse como profesionales, sino esos otros libros de los que nosotros estamos hablando, ¿no? La misma filosofía, la misma poesía, la misma literatura, que de alguna manera han pasado no a un segundo plano, sino quizás a un tercero. E incluso yo sospecho mucho de las ferias del libro cuando de literatura se trata, ¿no? ¿Por qué mi preocupación? Porque el acercamiento precisamente a la literatura, ya como yo lo veo, y no sé cómo, me gustaría de pronto escuchar, creo que no hemos hablado nunca de eso, ya como yo lo veo, tiene algo en particular. Cuando yo hablo con mis estudiantes, o con gente que se interesa por la poesía principalmente, yo les digo, hay una razón principal para leer poesía, y es que esa lectura, aunque no te forma en un sentido científico o profesional, te forma como ser humano, porque el ejercicio de la lectura de la poesía de alguna manera te hace entrar en ti mismo. Es un ejercicio de introspección que termina en algo a lo que la mayoría de los seres humanos le tenemos miedo, le tememos, que es encontrarnos con nosotros mismos. A veces nos encontramos con nosotros en el espejo, no sé a quién le ha pasado que de pronto está frente al espejo y hace el ejercicio de mirarse bien detenido en el espejo, y de pronto siente que el espejo le va a hacer algo distinto a lo que él está haciendo, la reacción del espejo como tal. No sé si a alguien le ha pasado eso, ¿no? Que de pronto estamos mirando el espejo y que la imagen que está en el espejo le guiñe el ojo. Sí, o le saque la lengua, voltee y se vaya y te deje parado allí, ¿cierto? Creo que todos han tenido ese temor. La poesía es un poco eso, es el espejo del ser humano, ese espejo que le podría permitir entrar en sí mismo y encontrarse con esa imagen. Lo mismo ya desde otras formas podrían ser el cuento, el mismo ensayo, pero la poesía principalmente porque es una lectura sensibilizadora. Sí, entonces desde esa perspectiva yo invito a quienes están en el público a que se acerquen a los poetas inicialmente, luego de pronto irán llegando a los narradores, a los grandes ensayistas que tenemos en Colombia, en América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? Y ese acercamiento a la literatura es probable que también le dé la posibilidad de mantener algo que la sociedad de consumo o de hiperconsumo, como la llama el autor Gilles Lipovetsky, ha estado adormeciendo en el ser humano, que es precisamente esa humanidad, esa sensibilidad que se necesita para ejercer cualquier carrera que exista. Y es una de las razones que me tienen contento, porque normalmente estamos frente a gente que está directamente y fuertemente relacionada con la literatura, y esta tarde pues me encuentro acá con un público distinto en cuanto a que de pronto no están tan relacionados con la literatura, pero sí con esa parte humana del ejercicio de la salud, sí, y que muy bien sabemos, y de pronto lo conocen ustedes, por las políticas que se han dado en las últimas décadas, es una profesión que lastimosamente está siendo mal vista por la manera en que muchos tienen que ejercerla. Y yo invito a quienes están precisamente en este salón de herradura a que revisen eso, porque ustedes van a ser los próximos médicos, los próximos odontólogos, quienes van a estar no solamente ejerciendo detrás de un escritorio o en un consultorio, sino también mirando las políticas y las reformas que en su momento van a mejorar el ámbito profesional en el que se van a mover. Y la literatura sirve para eso, porque la literatura nos da visión política. Sí, es entonces un acercamiento, una invitación a hacer ese acercamiento a la literatura. No tienen que convertirse en lectores ávidos de 15, 20, 30 libros a la semana, eso sería exagerar, pero sí, yo conocí a un médico que andaba siempre con un libro de poesía en su maletín, y se atrevía incluso a leerle poemas
antes de auscultar a los pacientes. Imagínate, ¿qué pasaría ahí, no? Era un médico de mi pueblo, un médico de mi pueblo. Sí, y uno de los grandes médicos de la antigüedad, Aristóteles, que es más recordado como filósofo, dedicó toda una obra a escribir sobre los efectos sanadores o curativos de la poesía. Aristóteles escribió muchas cosas. De hecho, podríamos decir que si alguien puede reclamar el título de escritor sería Aristóteles. Política, filosofía, sobre astronomía, sobre metafísica, sobre una cantidad de áreas, sobre zoología, y de repente se dio cuenta que también una forma de comprender la realidad era estudiar la poesía. Y él advirtió que había cierto tipo de poesía, que en este caso eran los poemas trágicos, pensamos en Sófocles, en Esquilo, en Eurípides, que cuando las personas iban a ver al teatro, a estos personajes, salían del teatro de una manera distinta. Él era un hombre muy científico. Eso quiere decir que a él no le interesaba tanto si a alguien le había gustado o no una obra, sino por qué personas que tienen tantas cosas que hacer en su vida diaria y cotidiana, cocinar, comer, estudiar, iban durante cierto tiempo a ver obras de cosas que no existían o que no podrían existir, y salían tan conmovidas que uno podría preguntarse si en realidad la poesía era buena porque nos hacía sentir cosas sobre cosas que nunca hemos sentido, o si podía ser perjudicial. Y Aristóteles pensaba que cuando una persona iba al teatro a ver a estos grandes poetas dramatizando y hablando sobre conflictos de dioses y de hombres, de repente regresaban a su casa conmovidos por algo que no eran ellos, pero que al conmoverse por otras personas, al ponerse provisionalmente en el lugar del otro, era como si de alguna manera yo también me comprendiera un poco más a mí mismo. Es decir, nos han vendido la historia de que la poesía tiene que hablar de amores trágicos, de amores felices, tiene que ser bella, tiene que ser equilibrada, armónica, de cintas rosadas, tiene que parecerse mucho a la última hoja de un cuaderno de bachillerato, preferiblemente cuadriculado, con algunas figuritas. Pero la poesía curiosamente no comienza por allí. De hecho, comienza a terminar es cuando consideramos que solamente se puede hablar de cosas bellas, de cosas bonitas, de cosas que no desacomoden al ser. Entonces, miremos, Aristóteles hace eso, ¿no? Otros autores contemporáneos prefieren ahora hablar de tu literatura. Dicen que con el Twitter se puede escribir lo más pequeño que es de relato, que es una afirmación. Sí, yo me quedaba así y dije, pero caramba, en estos momentos se podría hablar de tu literatura. Y luego pensé que había grandes cuentistas, y miren la ironía del título, grandes cuentistas que escribían solamente cuentos de una sola línea. No sé si recuerda Jesús el célebre cuento de El dinosaurio, de Augusto Monterroso. ¿Lo han leído o lo han escuchado de él? El dinosaurio. ¿Cómo dice Jesús? Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es el cuento, ¿cierto? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Casi que el título es más largo que el propio cuento. Es un escritor, Augusto Monterroso, premio Cervantes, ¿sí? Guatemalteco, que vivió durante cierto tiempo en México. Luego hay otro escritor mexicano que se llama Luis Felipe Lomelí, que escribe un cuento titulado El inmigrante, y comienza y termina así: ¿olvida usted algo? Ojalá. Estos se estaban disputando hasta hace cierto tiempo cuál era el más pequeño, y luego sale otro escritor y dice, bueno, entonces voy a hacer un cuento más pequeño todavía, que se llama Luis XIV. ¿Alguien ha escuchado de Luis XIV? El famoso rey Sol que quería ser el dueño de toda Francia y pensarse como una suerte de Dios. Bueno, ya comprenderá que cualquier persona que quiera ser una suerte de Dios tiene un ego bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues el cuento se titula Luis XIV y... El cuento. ¿Tú quieres que lea ese cuento? No, léelo, es bastante largo, Jesús. Luis XIV, yo. Entonces, un cuento que se titula Luis XIV, que dice yo. Es decir, la literatura está en tantas partes donde menos las pensamos, por estar pensando en las grandes novelas, en las grandes narraciones. Y curiosamente puede que ustedes hayan pasado muchas veces en su casa, en su universidad, ante momentos poéticos, pero por ser tan triviales aparentemente o tan cotidianos, uno no le presta atención y se están perdiendo una cantidad de poemas y se están perdiendo ustedes una cantidad de risas cuando lean y digan, caramba, y esto pasa en mi vida cotidiana.
Es decir, la escritura está continuamente allí, y la labor del escritor no es tanto la de pensarse a sí mismo como la persona que escribe, sino más bien la de aprovechar el instante adecuado en el cual surge eso que otros llaman poema, o cuento, o novela. Me recordaste, Miro, algo que leí hace mucho tiempo de un poeta que ha hecho precisamente su trabajo de poesía acá en Cartagena, pero lastimosamente son de estos poetas que se pierden en una cantidad de libros y tienen entre ellos un libro esencial. Me acuerdo de un libro cuyo título me gusta mucho, El cielo que me tienes prometido, de José Ramón Mercado. Y José Ramón Mercado, precisamente ahí, me gustaría recordar el poema, habla de eso, ¿no? Y dice que la verdadera poesía o la verdadera literatura de Colombia estaba en las paredes de los baños. Tú hablabas de cómo de pronto por la trivialización, la cotidianización de la vida como tal, pasamos de largo y vemos de pronto anuncios grafitis, rayones en las paredes, palabras, expresiones que podrían estar cargadas de esa literatura, y simplemente pasamos de largo. A veces uno mira o lee cosas llamativas en las ventanillas de los buses, ¿cierto? De pronto vas en la pared de un edificio, hay algo plasmado, lo lees y sientes que de alguna forma toca tu alma, y esa es una de las razones de ser de la literatura, que lo que está escrito toque de alguna manera tu alma, y si está en una pared y lo hizo, ya es literatura, aunque no aparezca en un libro, aunque no esté firmado por alguien, aunque no esté de alguna manera ratificada por el canon. Hace un rato hablabas o te remitías a Aristóteles, me recordaste otro asunto que también está dentro de la literatura griega, y pensaba, bueno, ¿cómo me gustaría dentro de un año o dentro de algunos meses volver acá, ya no como escritor, ya no como ponente, sino sentarme allí y escuchar a alguno de estos chicos haciendo un conversatorio sobre literatura y medicina, por ejemplo? Sí, y podríamos remitirnos a, por ejemplo, esos cantos de la Ilíada, en la que Macaón, por ejemplo, o el mismo Patroclo ejercían de médicos y curaban a los heridos de la guerra y se remitían a Asclepio. Sí, entonces ese podría ser un punto de partida, y le dejo la propuesta a la profesora Guillermina para que de pronto en su momento organicen acá, y quienes los ponentes sean precisamente quienes saben de medicina aquí, estos estudiantes, literatura y medicina, por ejemplo, y espero que me invite para yo escuchar. Sí, así es. Es curioso también el hecho, Jesús, que de pronto ahora que contamos estas historias de otros escritores, de otros filósofos que se han enfrentado a cómo hablar del mundo, ¿no? Encontraban que la poesía, por ejemplo, podía servir para eso. Hay una historia que es una historia apócrifa, es decir, yo no tengo la certeza de que sea cierta o no, pero me parece que es bastante interesante. Es una historia que se le atribuye a Kafka. ¿Han escuchado de esa novela La Metamorfosis? ¿Cierto? Esa novela tremenda, ¿no? En el cual uno se asusta de pensar que generalmente hasta el momento del gran drama de uno levantarse es reconocer dónde está. Jesús dice que ante el espejo, sí, pero a veces también cuando uno está levantándose duda mucho tiempo en saber si está en su cuarto o en qué lugar. A partir de ese hecho tan extraño uno puede comenzar a contar muchas historias, ¿no? Imagínense una persona, un relato posible, aquí juguemos un poco, Jesús, una persona que todos los días despierte en un lugar distinto. Y la labor del cuentista sería comenzar a describir el lugar para intentar imaginar dónde está y buscar la razón de por qué todos los días despierta en un lugar distinto. Una cosa que aparentemente es una especulación matinal, pero que puede dar para un cuento posiblemente, ¿no? o para una narración. Bueno, esta historia atribuida a Kafka, o que aparentemente Kafka vivió como protagonista, cuenta que un día Kafka iba caminando por un parque
y se encuentra con una niña que estaba muy triste, estaba llorando mucho. Sí, efectivamente, acá nuestra amiga la conoce la historia, ¿verdad? La de la muñeca. ¿Dónde la escuchaste? Muy bien, en el colegio, ¿podrías contarnos?